rápidamente a la palabra. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Hechos 4, del 1 al 12. Gracias. Vamos a darle lectura y posteriormente oramos y continuamos con la predicación expositiva. Hablando ellos al pueblo, ¿quién? Pedro y Juan, es una continuación natural del capítulo 3. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y de que anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, en este hombre que está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Ahorita va a entender que esa es una mejor traducción. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a agradecer al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquel Dios que ha manifestado a su Hijo Jesucristo para salvación de los pecados y que ha enviado a su Espíritu Santo para sellar a aquellos que hemos sido salvos. Gracias, Dios. Gracias, poderoso Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es la que nos mantiene, la que nos sostiene, la que nos edifica, la que nos exhorta, la que nos consuele. Tu palabra es todo para nosotros. Fuera de ti nada deseo en la tierra, dice Asaf el salmista. Fuera de tu palabra, Señor, no deseamos nada. Tu palabra es más que suficiente para nosotros. Que rogamos, mi Dios, que transforme nuestras vidas y nuestros corazones el día de hoy, una vez más, como lo has venido haciendo durante ya mucho tiempo en esta tu congregación remanente escogido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Dios. El día de hoy comenzamos con el cuarto capítulo de este libro, el libro de Hechos, el cual este cuarto capítulo es una continuación natural, como ya le decía, de los acontecimientos que Lucas nos narra en el capítulo 3. Recordemos el contexto para poder entrar bien. Pedro y Juan en el capítulo 3, Lucas nos dice que iban al templo a orar. Era la costumbre judía, ellos todavía no se habían separado del judaísmo, no se da hasta 70 años después. Por eso el Señor envía a Tito, el general romano, a arrasar con Jerusalén. Pero bueno, Pedro y Juan iban al templo a orar. En el camino se encontraron, mejor dicho, en la entrada del templo, en la puerta de la Hermosa, se encontraron a un inválido. Y en forma instantánea y milagrosa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Pedro lo toma de la mano derecha, lo levanta y en ese momento sus pies son sanados. Él puede caminar, gritar, andar y hasta brincar. Esto causó un gran impacto en todos los que se percataron del milagro. Pedro de inmediato, como buen evangelista, aprovechó la situación y comenzó a presentar el evangelio. Y la semana pasada con esta narración terminamos, como Pedro exhorta a todos sus oyentes a poner su fe en la persona de Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados. Ahora en el capítulo 4 nos narra el primer arresto de los primeros cristianos, específicamente de Pedro y de Juan. Vamos a darle lectura. 4:1 dice así:
hablando Pedro y Juan al pueblo. Todavía estaban predicando, no habían terminado. Lo que nos narra Lucas es la parte mayor, por así decirla, pero todavía podías ver a Juan platicando con algunos aquí alrededor de él, a Pedro platicando con algunos aquí alrededor de él, diciéndoles: sí, Jesús, oye, es ese Jesús que hace 7 semanas se crucificó. Sí, es ese mismo. Estaban ellos en esta situación, hablando al pueblo, cuando vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. La multitud se agolpaba en torno a Jesús. Cuando esto pasó, las autoridades lo tenían bajo estrecha vigilancia. Recuerden el capítulo 11 de Juan, como Caifás dice: conviene que uno muera por el pueblo, y nada más estaban vigilando a Jesús. De igual manera, los sacerdotes del templo reaccionaron cuando Pedro y Juan hablaron a una gran multitud en el área del templo. ¿Quiénes eran estas personas y con qué autoridad arrestaron a Pedro y a Juan? Los sacerdotes, ya lo hemos visto antes, estaban organizados en divisiones de 24 sacerdotes cada uno, y era un sistema de turnos. No vayas, en Lucas 1:8 nos habla acerca de que Zacarías le tocaba el turno de ofrecer al Señor su sacrificio. Estaba adentro ofreciendo cuando el ángel se le aparece, le dice: vas a tener un hijo. No le cree, y entonces el ángel ata su lengua, sale y ya nada más puede hablar a señas. ¿Por qué le tocaba un turno? Porque se organizaban en varios cuadrantes de 24 y decían: este mes te toca a ti, este mes te toca a ti, este mes te toca a ti, y dentro de ese mes éramos 24, a ti te toca tal día, tal día, tal día, tal día, etcétera. Los sacerdotes y los levitas eran los que servían en el sacrificio en la mañana y en la tarde. El jefe de la guardia del templo era un sacerdote también, encargado de la fuerza y de la vigilancia. Su autoridad estaba inmediatamente debajo del sumo sacerdote. Él tenía la responsabilidad de mantener el orden dentro del templo y alrededor del templo. ¿Y dónde estaban los apóstoles Juan y Pedro? En la puerta del templo. Por eso es que estaba ahí los sacerdotes y estaban ahí el jefe de la guardia. Los saduceos, esta parte es muy importante, ponga mucha atención, eran descendientes de un sacerdote de la línea sacerdotal de Sadoc. Sadoc era un sacerdote en la época de David y Salomón. En los años posteriores, los hijos de Sadoc se empezaron a sesgar, empezaron a hacer su propia secta, y ellos formaron un grupo especial de sacerdotes que mantenían su fe en Dios. Los saduceos también son mencionados tanto en los libros intertestamentarios como Macabeos, como en los rollos del Qumran. Aquellos que vinieron a bibliología saben de qué les hablo, los rollos del Mar Muerto. Ellos formaron un partido, los saduceos, que controlaban el templo y al sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes en la época de Jesús salían exclusivamente del partido de los saduceos. Habían alcanzado un gran poder político. Ellos aceptaban como autoridad solamente los 5 libros de Moisés. Cuando vimos también esto de los rollos del Mar Muerto, le expliqué, había varias sectas en la época de Jesús. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, etcétera. Los celotes también estaban, eran las 4 sectas principales. Ya le platiqué un poco de ellos. Quiero que recuerde a los saduceos. Los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros de Moisés. Para ellos el resto, el valor era secundario. Sí creían en los profetas, en la Tanakh y en los profetas, pero decían: es secundario, lo que está por encima es la Torá, la ley. Por eso negaban doctrinas. Mucho ojo, los saduceos no creían en un reino mesiánico, no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en la inmortalidad del alma y no creían en la resurrección. Por eso es que los saduceos se acercaron con Jesús y le dijeron: maestro, había un hermano que murió, que tenía su esposa, y pasó al siguiente hermano y al siguiente hermano, la ley del leribato puesta en Deuteronomio por Moisés. En la resurrección, como si hubiera resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Pensaron que ahí podían atorar a Jesús y decir: a ver cómo me respondes. Y Jesús le responde con una cita de Génesis, porque él sabía que ellos solamente creían en los 5 primeros libros. Ellos no creían en el Mesías, en los ángeles, en demonios, en la inmortalidad del alma y en la resurrección.
y lamentablemente en la actualidad todavía hay muchos saduceos modernos que creen que el cristianismo nada más es buena onda, llevarnos bien, pero como dice Pablo a los Corintios, no creen en la resurrección, no creen en las cosas eternas, creen que nada más es para mejorar tu karma, por así decirlo aquí. El partido de los saduceos fue floreciente durante más de 2 siglos, desde la época de los macabeos, desde 150 años antes de que Cristo naciera, hasta el término de Jerusalén y del sacerdocio en el año 70. A partir del año 70, cuando Tito arrasa con Jerusalén, no se ha vuelto a levantar oficialmente sacerdote en el reino de Israel. La información que tenemos de los saduceos proviene del Nuevo Testamento principalmente y del historiador Flavio Josefo, que quien era fariseo los veía desde esa perspectiva y los criticaba. El partido de los fariseos y de los saduceos se formaron durante la época de los macabeos. Los fariseos eran numerosos, eran populares. En cambio, los saduceos eran un partido de minoría, eran pocos, pero eran ricos y tenían poder político. Los saduceos controlaban el sacerdocio en Jerusalén y tenían el respaldo de la autoridad romana. Ellos los vemos en escena en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Cuando Juan el Bautista les habla en Lucas 3 a la generación de víboras, estaba hablándole a los saduceos. Ellos fueron y le pidieron a Jesús una señal del cielo. Y Jesús les dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de la doctrina de los saduceos. Ellos le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección y los apóstoles recibieron muchas veces enfrentamiento. Lo vemos aquí en Hechos 4, lo vamos a ver en Hechos 5, lo vamos a ver en Hechos 23. Se opusieron muchas veces los saduceos. En el día de Pentecostés, una inmensa multitud escuchó el sermón de Pedro. Los sacerdotes, los guardias del templo y los saduceos, que normalmente refrenaban de hacer cualquier presencia sobre las grandes multitudes en los patios del templo en los días de la fiesta, fueron alertados en esos días. Cuando rodearon la gente a Juan y a Pedro en el pórtico de Salomón, alguien fue y les dijo: oigan, hay una gran multitud como la que acaba de pasar hace unos días, hay mucha gente agolpada, hay unas personas ahí predicando no sé qué. Aun cuando la sanidad del paralítico no haya tenido mayor importancia para estos saduceos, estos líderes religiosos, la publicidad que se originó y el sermón de Pedro sí les preocupó, por lo que decidieron interrumpir la enseñanza de estos apóstoles. Para evitar que los apóstoles siguieran predicando a la multitud, los sacerdotes, la guardia y los saduceos decidieron arrestarlo. ¿Por qué fueron necesarios 3 grupos de personas? Una de dos: o eran incapaces de controlar a la multitud y decían: tenemos que ir muchos porque hay mucha gente, no se nos vaya a voltear. O porque tenían miedo de que los soldados romanos que estaban ahí cerca fueran a pensar que era un motín y se fueran encima de ellos. En todo caso, ese día la multitud actuó ordenada y pacíficamente. Lucas no nos narra que cuando llegaron los saduceos, los guardias, los sacerdotes, se hizo una revuelta, ni mucho menos. Más adelante, cuando arrestan a Pablo, nos daremos cuenta que ese día sí hubo mucho alboroto y sí tuvo que llegar la guardia romana. En esta ocasión no, en esta ocasión la cosa estaba más tranquila. Vamos al versículo 2. Dice, dando continuidad: llegaron los saduceos, los sacerdotes y la guardia, y llegaron y los arrestaron resentidos. Ellos estaban resentidos de que enseñaran al pueblo y que anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. 2 situaciones despertaron. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Los saduceos, los sacerdotes, no les importaba nada que un hombre hubiera sido sanado. Ellos entendieron perfectamente que Jesús resucitó. Sabían que la guardia no podía ser burlada. Sabían de que estaba puesto un sello sobre la piedra. Sabían que la piedra estaba tirada. Y se lo dije cuando hablamos de la resurrección, era una manera de decir: oye, entre 2 o 3 o 4 apenas puedes mover una piedra, pero de adentro hacia afuera aventarla para tirarla, ¿qué pasó ahí? Ellos sabían todo esto y creyeron. No, ¿qué dijeron? Ahí les va una lana, digan que se quedaron dormidos. Entonces, para ellos el hecho de que un hombre haya estado ahí en el templo tirado pidiendo limosna y de repente caminó, no les importaba nada. Ah, qué buena onda, ya, déjalo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos estaban resentidos, dice Lucas, por 2 situaciones. La primera, la enseñanza. Que hubiera alguien que enseñara
que no fueran ellos. En la cultura de aquellos días era muy cotizado el título de rabí, porque implicaba gran respeto. La palabra rabí es en el hebreo y significa mi gran maestro. En los evangelios este término es usado repetidamente en repetidos contextos, ya sea sincero o no. Y se esperaba que un maestro de Israel fuera una persona educada que poseyera credenciales. No podías permitir, decían ellos, que cualquier hijo de vecina venga y quiera enseñar. ¿Quién se cree? O sea, yo soy rabí, yo me eduqué a los pies de Gamaliel, a los pies de aquí, a los pies de allá. Yo hice tantos años, tantas situaciones para aprender, y estos quieren venir y enseñar. A ellos no les importaba en lo más mínimo que estuvieran sanando personas. Ellos decían, ¿quién se creen para enseñar? La segunda situación, la doctrina. Otra objeción a la enseñanza de Pedro y Juan vino de los saduceos, específicamente, que rechazan la doctrina de la resurrección. Por contraste, los fariseos sí creen en la resurrección y siempre estaban en contra, fariseos de saduceos, alegando uno con otro. Algunos de los fariseos, como Nicodemo y José de Arimatea, llegaron a ser seguidores de Jesús. También el gran rabino Gamaliel persuadió al Sanedrín de dejar libre a los apóstoles. Los apóstoles predicaban la doctrina de la resurrección de Jesús. Para los saduceos, los discípulos estaban enseñando un imposible. Como quiera que sea, después que los líderes judíos se deshicieron de Jesús de Nazaret clavándolo en una cruz, ahora sus seguidores empiezan a hablar de su resurrección. Aunque ninguno de los líderes religiosos volvió a ver a Jesús, de repente, 7 semanas después, ellos dijeron, ya lo crucificamos, ya se acabó, ya no vamos a tener más problemas con esto. 7 semanas y días después, una multitud se empieza a escuchar, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó. ¿Qué es lo que más predicaban los apóstoles en el libro de Hechos? La resurrección de Cristo. Ahora, de nuevo, 2 de ellos los encuentran predicando esta doctrina, la resurrección de Cristo. Por implicación, Pedro y Juan enseñan que como Jesús había resucitado de la muerte, todo aquel que ponga su confianza en Jesús, le decían a la gente, también vas a resucitar en el día postrero. Entonces los saduceos estaban enojados por 2 situaciones. Los sacerdotes, primero, ¿quién te crees tú para enseñar si no tienes credenciales? Segundo, para acabarla, enseña resurrección y enseñas no cualquier resurrección, la resurrección de Jesús, el que clavamos hace 7 semanas en una cruz. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. 4. Pero muchos de los que habían escuchado la palabra creyeron, y el número de varones que creyeron era como de 5,000. Hechos es un libro que registra muchas primeras experiencias. La primera vez que pasó esto, la primera vez, el primer sermón de Pedro, el primer arresto, el primero de todo. Por ejemplo, está la sanidad del paralítico, la primer gran sanidad, el primer mártir Esteban, la primer persecución en Hechos 8, la primer resurrección, Pedro con Dorcas. Aquí Lucas nos está hablando del primer arresto de los cristianos. Esa fue la primera vez y no ha parado durante 2000 años de historia. Lucas nos habla del primer arresto. Los guardias del templo detienen a Pedro y a Juan. Debido a la avanzada hora, son llevados a la cárcel en lugar de a la corte, porque hay muchas objeciones y dicen, Lucas se equivocó. Lo normal era que en el momento que arrestaban a alguien, la guardia del templo, lo llevaban al Sanedrín. Permíteme tantito, la Biblia nos dice que como ya era tarde, los llevaron a la cárcel, pasaron ahí la noche y al día siguiente ahora sí los juzgaron en la corte. Suponemos que en el momento de la detención pasaban de las 4 o 5 de la tarde, porque después de los sacrificios de la tarde, los guardias cerraban las puertas. Lucas solamente nos dice que los apóstoles fueron puestos en custodia, no explica el lugar ni las condiciones. No podemos suponer que pasó como en la siguiente ocasión cuando a Pedro le ponen grilletes y a Pablo en los pies, ni mucho menos. ¿Cómo pasó y a dónde los llevaron? No lo sabemos. Lo importante aquí no es el encarcelamiento de los apóstoles, sino el efecto de su enseñanza. Pablo le escribe a Timoteo, es más, vamos a esta cita, 2 de Timoteo 2:9.
Timoteo es una de las epístolas, segunda de Timoteo, primera no, segunda de Timoteo sí, que se llama Desde la cárcel. Pablo la escribió cuando estaba en la cárcel, segunda de Timoteo. Y a mí me encanta esta cita, segunda de Timoteo 2:9, porque te habla de la autonomía de la palabra. La palabra de Dios no está presa. Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y eso te habla de la autonomía de la palabra, de la escritura. La Biblia no te necesita a ti, tú necesitas la Biblia. Ya tenemos segunda de Timoteo 2:9. Dice, en el cual, hablando del evangelio, Pablo dice, en el evangelio sufro penalidades, hasta prisiones, como si fuera yo un malhechor, me arrestaron como si fuera un peor delincuente, me trataron. Mas la palabra de Dios, ¿qué dice? No está presa. Yo estaré arrestado, seré muy apóstol y lo que quieras, Timoteo, pero la palabra es la palabra. Martín Lutero dijo en una ocasión, guárdelo en su contexto, para los alemanes, sobre todo los alemanes de la Edad Media, el estar en una taberna tomando su cerveza era algo tranquilo, era algo normal, no es porque fueran unos borrachotes de aquellos. Martín Lutero dijo en una ocasión, yo no hice nada, yo solamente puse la palabra al alcance de todos y vi cómo la palabra desató toda la reforma y toda la revolución que se dio. Yo puse la palabra al alcance de todos y yo me quedé en la taberna de Wittenberg tomándome mi cerveza y vi cómo sucedieron las cosas. Es una cita de Martín Lutero. La Biblia, la palabra, no está encerrada, no está confinada a nosotros. Lo importante no es cómo trataron a los apóstoles, sino lo que dice aquí Pablo. La palabra de Dios no está presa. La iglesia siguió creciendo, a pesar de que los arrestaron y se los llevaron. La gente se quedó ahí y se quedó pensando y analizando y dijeron, es verdad, lo arrestamos, pero tienen razón, resucitó, tienen razón las citas que nos da, tienen razón, el Espíritu Santo está obrando en mí, la palabra ya fue desatada, ahora está obrando en mí. Y dice que 5,000 personas creyeron. La iglesia siguió creciendo. Sin duda que el milagro hecho por Dios permitió que multitudes vinieran a Cristo después de oír el sermón. Pero ojo, no lo pierda de vista. No fue el milagro lo que convirtió a esas personas. El milagro de levantar al paralítico preparó el corazón de esas personas. Pero fue el sermón donde se presentó el evangelio, donde se presentó el llamado a arrepentirte y a creer en el nombre de Jesucristo, lo que hizo que esas personas llegaran a los pies del Señor. El griego indica que la membresía total de la iglesia llegó a ser 5,000. Mucho ojo, ese día no se agregaron 5,000. En el griego llegó a ser 5,000. ¿Qué significa? Que al menos eran 3,000. Y ese día se añadieron entonces, ¿cuántos más? Sí, 2,000. ¿Sí? ¿O estoy mal en las cuentas? Ya había 3,000 y ese día llegaron a 5,000. ¿Sí? Ese día la membresía llegó a ser 5,000. Además, Lucas dice específicamente que era el número de los hombres. Se supone que está hablando de miembros masculinos en la iglesia, lo que a menudo eran contados como cabeza de familia. En otro capítulo, Lucas menciona que los que habían creído en el Señor aumentaban de número como de hombres y mujeres. Hay una estimación de que al menos 20,000 cristianos había ya en Jerusalén cuando comenzó la primera persecución que vino de la muerte, del martirio de Esteban. Vemos entonces que la iglesia seguía creciendo y creciendo, y Cristo manifestándose en medio y por medio de cada uno de ellos. Lucas no está interesado en los relatos de los detalles de los apóstoles, ni en la prisión, ni dónde estaba el mendigo que ellos sanaron. Lucas está interesado en describirnos el juicio, y es lo que vemos a continuación, versículos 5 y 6, regrese ahí. Dice que ya era tarde. Acuérdese además, para los hebreos el día empezaba a las 6 de la tarde, de la tarde, valga. Entonces por eso es que para ellos decía, ya viene la hora de la cena, ya ahorita ya no podemos juzgarlos, ahorita mételos a la cárcel. ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo estuvieron? No sabemos. Lo importante para Lucas es que a pesar de que estaban arrestados, la palabra seguía haciendo efecto y se añadieron al menos 2,000 personas más. Lucas ya no nos da más detalles, a él le interesa el juicio. Versículos 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro
y los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí encontramos varias situaciones. Primero, al día siguiente, como en el caso de Jesús, que también fue arrestado en la noche, o bueno, él era más tarde y ya después presentado al siguiente día en la mañana, en la madrugada. El cuerpo gobernante, que es el Sanedrín, apresuradamente se reunió para el juicio. No quisieron esperar. Había veces que decían, pues déjalo, ni modo, tenemos otros asuntos, burocracia, hay otros asuntos, déjalos 3, 4 más días, déjalos en la cárcel, ya después los atendemos. A Jesús no quisieron hacerlo. A Jesús decían, me urge matarlo. A los apóstoles tampoco quisieron posponerlos, nos urge juzgarlos. Por ley, el Sanedrín se reunía en el periodo entre los sacrificios de la mañana y la tarde. Debido a que los apóstoles fueron arrestados al final de la tarde, el juicio fue pospuesto para el día siguiente. Acorde con ello, al día siguiente el Sanedrín se juntó. Ya sabemos cuántos son el Sanedrín. En la Corte Suprema de Israel estaban los gobernantes, los ancianos y los maestros. El Sanedrín no podía aplicar pena de muerte, excepto en los casos en los que un gentil entraba al atrio interior del templo. Un elemento indicador de la autoridad del Sanedrín es una inscripción hallada en los tiempos de Jesús. Quedó cuando destruyó el templo Tito, quedó una piedra con una inscripción hallada que dice: ningún gentil podrá entrar hasta el patio interior del santuario, ni más allá de ahí. Quien quiera que sea sorprendido será expuesto al castigo con pena de muerte. ¿Por qué les digo esto? Porque la muerte de Esteban y de Santiago, el medio hermano de Jesús, son la excepción a la regla, no la norma. Por lo tanto, Pedro y Juan no esperaban ir y decir: nos van a castigar, nos van a matar, ¿qué nos van a hacer? Y tampoco el Sanedrín decía: ahorita los vamos a matar. No tenían elementos para poder condenarlos a muerte. Dice además que se reunieron gobernantes, ancianos y escribas. El Sanedrín, acuérdese, eran 71 personas, establecido desde la época de Moisés, cuando su suegro le dice: no es bueno que gobiernes, consíguete ancianos, 70 y con él 71. Los ancianos eran respetados por su conocimiento de la ley de Moisés. Los líderes de este cuerpo gobernante eran los saduceos. El sumo sacerdote era su presidente. En el juicio de Jesús, Caifás era el jefe del Sanedrín. En el juicio de Pablo era Ananías el jefe del Sanedrín. En el juicio a Pedro y a Juan, el sumo sacerdote y toda su familia estaban presentes. Ellos estaban reunidos en Jerusalén. El Sanedrín fue convocado y como todos residían en Jerusalén, de inmediato se pudo dar el juicio. Nos dice que Anás era sumo sacerdote, Caifás, Juan y Alejandro. Esto se lo expliqué cuando hablamos acerca del juicio de Jesús. Ya no me voy a detener en ello, aunque aquí tengo escrito un poquito más. Lo puedes ver ya después en internet. La familia de Anás y de Caifás, sobre todo Anás, que era el suegro, era una familia que duró durante décadas en el sumo sacerdocio. Fue él, sus 5 hijos y hasta su yerno, y se iban alternando, aunque se votaba año tras año, se iban alternando y duraron décadas y amasaron una fortuna por ser sumo sacerdote. ¿Por qué amasaban una fortuna? Porque Jesús se enojó por ello cuando hizo el azote de cuerdas. ¿Cuál era su negocio? Traían los animales al templo, el sacerdote decía: no sirve, no me lo llevo, no, dámelo, regreso, no, ya no te lo puedes llevar. Y lo ponían después acá a la venta y llegaban y vendían el animal que le habían confiscado a la gente. Era negocio redondo, no invertían nada, pero bien que ganaban. Versículo 7. Poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué autoridad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Pedro y Juan fueron llevados por los guardias del templo hasta el lugar donde se reunía el Sanedrín. No se sabe si el hombre que había sido sanado pasó con la noche con los apóstoles en la cárcel. No lo sabemos. Sabemos que ya está ahí en el juicio, pero no sabemos si este hombre que fue sanado fue a su casa y regresó o pasó la noche con los apóstoles. Lo que sí sabemos es que estaba junto a ellos a la hora del juicio. Pusieron a los 3 en el centro de un semicírculo. ¿Cómo era? El Sanedrín se reunía y eran 71 asientos, un semicírculo. ¡Pum! Todos en medio, nada más era una especie de entrada. Ha ido al semiciclo a Juárez, algo parecido, un poco más largo. Entonces pasabas, pero era más o menos como aquí. El semicírculo era una plataforma, todos sentados arriba en sillas,
y en la parte de abajo los acusados. ¿Se imagina llegar a un tribunal así? Me están viendo por todos lados y alrededor y arriba. Sí, era con ese fin, era con el fin de intimidar a las personas que eran enjuiciadas. Pusieron a los tres en medio de este semicírculo de asientos elevados que eran ocupados obviamente por los miembros del Sanedrín. Los asientos estaban distribuidos de tal manera que en esa posición se podían ver unos a otros. También estaba así porque cuando deliberaban se quedaban viendo y le decían, ¿cómo ves? Sí, para eso era también el semicírculo, para que se pudieran ver todos los del Sanedrín unos a otros. Los integrantes del tribunal se veían unos a otros. Estaban sentados, pero los acusados tenían que permanecer de pie, enfrentándose a los gobernantes de la nación, quienes de sus asientos los miraban hacia abajo. Solo unas pocas semanas antes, el Sanedrín se había reunido en la casa de Anás para llevar a cabo el juicio de Jesús, teniendo a Caifás como el oficial presidente del tribunal. Los líderes en el Sanedrín habían tratado de librarse de Jesús mediante la pena de muerte, pero en el nombre de Jesús reapareció cuando sus discípulos lo usaron para sanar al paralítico. A los apóstoles les habla como si fueran cómplices del paralítico, como si hubieran cometido un crimen, como si fueran solamente unos embaucadores, los tratan. El tribunal estaba tratando de conocer los hechos del caso, aun cuando los hayan recibido ya por parte de otra persona. Ya habían escuchado por boca de todos. Miles de personas habían sido testigos y ya habían escuchado. Ese hombre estaba ahí sentado, llevaba 4 décadas sin caminar y lo levantaron. Aún así querían escuchar de los apóstoles toda la situación. Tampoco preguntaron acerca de la doctrina de la resurrección, lo que podría ser demasiado riesgoso porque había fariseos y ellos defendían esta enseñanza. Lo único que querían saber es de parte de quién estos pescadores galileos recibieron el poder para hacer milagros. Versículos 8, 9 y 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, ve la astucia que le da el Espíritu Santo a Pedro acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Ellos lo están enjuiciando y Pedro les dice: oigan, hicimos algo bueno. ¿De qué manera este fue sanado? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Qué valor también de Pedro, sabía que ellos odiaban el nombre de Jesús, por eso lo crucificaron, y Pedro con todas sus letras les dice: en el nombre de Jesús y el de Nazaret. No es otro Jesús, es el que ustedes mataron. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes ahí sí directamente mataron y a quien Dios resucitó de los muertos. No se cayó esta verdad. Por él, este hombre, señalando al inválido que estaba ahí con ellos, está en su presencia sano. Quiero que se imagine la situación y ahorita lo empezamos a desmenuzar. Están los 70 ancianos, está el semicírculo, está Anás, está Caifás, está Juan, está Alejandro y están los demás ancianos. Y en medio están Pedro, está Juan. Yo creo que hasta pusieron al enfermo en la parte de en medio de ellos, al que había sido sanado, al paralítico. Y ellos les dicen: ¿quién les dio el poder de hacer esto? Pedro, levantando la mirada, les dice: ¿saben quién nos dio el poder de darle la sanidad a este hombre que ven? Jesucristo, al que ustedes mataron y crucificaron, pero que Dios levantó de los muertos. Por eso él está aquí puesto de pie, que antes no podía ni caminar. Varias situaciones aquí. Primero, Lucas nos dice que Pedro estaba lleno del Espíritu. El día de Pentecostés, Pedro junto con los demás recibió el Espíritu y el Espíritu continuó en ellos. Con todo, en ocasiones el Espíritu Santo capacita a los apóstoles para hablar valientemente, cumpliendo una vez más las promesas hechas por el Señor Jesucristo. Mateo 10, 19 y 20. Este día se cumplió una promesa de Jesús. Siempre se cumplen, pero vaya, lo encontramos escrituralmente. Mateo 10, 19 y 20. Pedro, lleno del Espíritu Santo, contesta: se cumple una promesa.
El día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, pero ese día se cumple una promesa. Mateo 10, 19 y 20 dice: mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les va a ser dado lo que deben hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino ¿quién? Sino el Espíritu de su Padre, el Espíritu Santo que habla por ustedes, Pedro experimentó el cumplimiento de las palabras, de la promesa de Jesús cuando se paró ante el Sanedrín. Pedro, dice Lucas, lleno del Espíritu Santo, se para y les empieza a confrontar. Sanamos a este hombre en el nombre de Jesús que ustedes mataron. Pero no fue algo místico o mágico. No creas que en ese momento Pedro empezó a temblar, a babear, a tirarse al suelo, ni cosas tan antibíblicas que se dan. Mucho menos cosas así. Fueron los años, 3 años y medio que pasó escuchando y aprendiendo directamente del Señor, los que hicieron efecto en Pedro. Nosotros tenemos la palabra y las enseñanzas periódicas que recibimos en nuestra congregación. Quiero que entienda esto. ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le estoy diciendo? Que esta promesa se sigue cumpliendo en la actualidad. Cuando tú tengas que presentar defensa o presentar el evangelio, tú no te preocupes, el Espíritu Santo va a hablar por ti. Diga amén. Pero no crea que lo va a hacer mágicamente. No lo hizo con Pedro, no lo va a hacer con nosotros. Con Pedro fueron 3 años y medio caminando al lado de Jesús. Contigo son las horas de discipulado, las horas de lectura bíblica, las horas que estás expuesto a las enseñanzas como esta aquí, que tú dirás, pero tengo mente de teflón, no me acuerdo nada, no sé nada. Tú no te preocupes, tú sigue renovando tu mente, tú sigue preparándote, y el día que tengas que hablar, cuando menos te lo estés esperando, el Espíritu Santo está trayendo a tu mente todo lo que ya ahí puso de la palabra, y lo empiezas a exponer y a exponer y a exponer. Nosotros tenemos la palabra y las enseñanzas periódicas que recibimos aquí en la congregación. Nunca olvides, el Espíritu Santo no va a usar nada que no esté antes en nuestra mente. La respuesta de Pedro nos lo deja ver. La respuesta que Pedro les da, vamos a seguir a continuación ahí mismo, nos deja ver. Es más, regresa ahí al versículo 7, 8, que Pedro aprendió de Jesús. Versículo 8, Pedro lleno del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo lo tomó todas las enseñanzas de Jesús y lo puso en perspectiva y de la manera que fueran confrontados. Como sabemos, ve su respuesta. Él les dice: gobernantes y ancianos del pueblo. Aun cuando Lucas dice que el grupo estaba conformado por ancianos, maestros de la ley y más, escribas, fariseos, Pedro se dirige solamente a los gobernantes y a los ancianos. Aparentemente solamente eran estos 2 grupos los que hacían las preguntas, por eso se dirige a ellos. Y les dice después ahí mismo: puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio. Pedro, lleno del Espíritu Santo, inteligentemente voltea la situación. Jesús lo hizo muchas veces. Oye, ¿en qué autoridad sanas? Díganme, ¿el bautismo de Juan era del hombre o del cielo? ¿Qué tenemos que dar tributo al César? Dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Muchas veces quisieron tentar a Jesús y Jesús siempre volteaba la situación. Pedro aprendió perfectamente, el Espíritu Santo lo puso en obra. Dice: puesto que hoy se nos interroga de un beneficio. No está hablando de doctrina todavía, dice de un beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera fue sanado. Hábilmente Pedro cambia el juicio de una posible investigación criminal, porque podían tratarlos como criminales. ¿Cómo se atreven a predicar en el templo si no son nadie? Lo cambia a un acto de misericordia. El verbo interrogar significa que Pedro considera el juicio como una investigación, y entonces él cambia la investigación a una manera positiva. Además, también indica que Pedro está en total control de la situación. Pedro no está amedrentado, no está mordiéndose las uñas, ni pensando, ay, ¿qué me irá a pasar? La manera en que Pedro habla nos dice que Pedro tiene la situación, Dios por medio de él, completamente controlada. Les dice que él y Juan han hecho una buena obra, lo que implica que nadie puede acusarlos por sanar a un paralítico de nacimiento. Y seguimos ahí. Y preguntan de qué manera, el preguntan está implícito, haya sido sanado. En el griego,
el verbo sanar también se puede traducir como salvar. En el caso de paralítico, la situación también es sanar y salvar. Él fue recibiendo su sanidad física, pero también su salvación, porque puso su fe en el nombre de Jesús. Pedro se da cuenta que los miembros del Sanedrín están interesados en la manera en que se realizó el milagro. En respuesta a sus preguntas, él les da una respuesta directa. No empieza a dar rodeos ni mucho menos. Él les dice y les habla de la fuente del poder con el cual hicieron la sanidad, y les habla del nombre en el cual él y Juan llevaron a cabo el milagro, sin temor, siendo que eran los mismos jueces que condenaron a Jesús, los mismos que lo entregaron a Pilato. Pedro les habla francamente y les dice: fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí mismo dice: sea notorio, noten ustedes y todo el pueblo de Israel. Es similar a la orden, pongan atención. Cuando dice sea notorio es, hey, y pongan atención lo que les estoy diciendo. De esta manera, Pedro amplía aún más su manera de alcanzar al auditorio y va más allá y dice: y toda la nación de Israel. Una vez más, hábilmente Pedro cambia el enfoque de la interrogación, que ha sido sanado en el nombre de Jesús un paralítico. Él ya no tiene la atención en el paralítico. Pedro ahora cambia la atención del paralítico al que lo sanó. ¿Y quién lo sanó? Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret fue sanado. Siguiente, ahí mismo dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Pedro pronuncia las mismas palabras que utilizó cuando sanó al paralítico. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 6. No tengo plata, no tengo oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Pedro usa la misma fórmula: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él se da cuenta que aunque el nombre de Jesús es ofensivo para los gobernantes, habían pasado escasos 50 y algo de días. Los gobernantes todavía estaba fresco en su memoria la situación de Jesús. De hecho, han pasado 2000 años y no se han terminado de olvidar este hecho maravilloso, maravilloso para nosotros que somos salvos, pero tremendo para el Señor en la cruz. Él se da cuenta que el nombre de Jesús es ofensivo para los gobernantes y los ancianos que lo habían condenado, y de todos modos él plantea que el nombre de Jesús fue quien sanó a este hombre. Les da una respuesta honesta y sencilla, pero ellos no pueden entender que Jesús, que estuvo muerto en la cruz, tenga el poder indiscutible para realizar milagros de sanidad. Pero es este precisamente el punto que Pedro quiere enfatizar. Deliberadamente usa el nombre de Jesús para señalar su vida terrenal y al mismo tiempo su misión mesiánica. Jesucristo, Jesús el Mesías que vivía en Nazaret, para que lo identificaran por completo. Jesús, el que crucificaron, es el Mesías que resucitó y el cual ustedes colgaron en la cruz. Seguimos ahí mismo, versículo que estamos 10. Sea notorio a todos ustedes, sí, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. En todos los sermones que encontramos en el libro de Hechos, Pedro repite siempre la misma frase a su audiencia. Lee en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 5. Pedro, cuando se encuentra con los judíos, siempre les dice: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Pedro no tenía pelos en la lengua de decir: no, es el Sanedrín, me podrían matar, ¿qué podrían hacer? Pedro está consciente: si al pueblo que solamente gritó desde atrás, crucifícale, los señalaba Pedro, cuánto y más a ellos que tomaron la decisión no los iba a señalar. Pedro de inmediato les echa la culpa de la muerte de Jesús al Sanedrín. Sin embargo, él no se queda con el deshonor de condenar a muerte a un inocente. No se queda ahí y les dice: ustedes tuvieron la culpa, ya vieron que Pilato lo quería soltar. Él solamente les hace mención y de inmediato a lo que sigue. ¿Pero qué creen? Pero Jesús resucitó de entre los muertos. El mensaje de la resurrección es fundamental en la predicación apostólica y Pedro la proclama aquí con poder. Seguimos ahí, final del versículo 10 dice: por el poder de Jesús, por este hombre, en el poder de Jesús, este hombre, señalando al que era inválido, está presente aquí con ustedes, sano. Se pueden imaginar a Pedro apuntando directamente al mendigo. Por eso te decía, yo creo que estaba en medio, da igual si estaba en medio de Pedro y de Juan o a un lado,
Pedro les dice: ustedes crucificaron a Jesús, pero Jesús resucitó, y en el nombre de Jesucristo, este hombre lo ven ustedes ahora sano por completo. Los milagros que Jesús hizo durante su ministerio eran bien conocidos por todo Israel. Los miembros del Sanedrín no podían negar que la obra de Jesús continuaba. ¿Por qué arrestaron a Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? Acuérdese, 4 días en una tumba. ¿Quién? ¿Sí? Lázaro, Juan 11, conéctese, Juan 11. Lázaro resucita de entre los muertos, 4 días. Para los hebreos 3 días, el cuarto día ya muerto, ya no hay nada que hacer, y resucita, y mucha gente sigue a Jesús. Y entonces en Juan 11:50 en adelante, Anás, Caifás dicen: no nos conviene que este hombre siga haciendo, no, que muera, mejor que muera. ¿Por qué lo querían matar? Por envidia, por celos. ¿Por qué? Porque hacía grandes milagros y la gente iba tras él. Y al ver a este hombre ahí parado, no tuvieron más que tragarse su coraje y decir: Jesús sigue haciendo milagros, ya no directamente, pero por medio de los que creen en él. Cuando Jesús se levantó de la tumba, los sacerdotes sobornaron a los soldados de la guardia para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo, pero su engaño no pudo mantenerse en pie, porque no se puede comparar con el glorioso poder resucitado de Jesús resucitado sanando a un paralítico. El engaño, por más que quieran hablar en contra de la resurrección de Cristo, es uno de los hechos que ha partido de la historia de la humanidad en dos. El hombre ahí en pie es un testimonio vivente de que Cristo ha resucitado. Jesús y solo Jesús recibe el crédito por el milagro. Versículo 11. Este Jesús, Pedro todavía le echa más sal a la herida, es la piedra reprobada por ustedes edificadores, la cual ahora es cabeza del ángulo. Como en todos sus discursos, Pedro menciona el Antiguo Testamento. ¿Quién lo hacía? Jesús. ¿Sí se acuerda? Jesús. Entonces, cuando dice Pedro lleno del Espíritu Santo, no es que lo tomó, sino que todo lo que aprendió con Jesús, el Espíritu Santo lo llevó a ponerlo en obra. Por eso es importante que te disipules, que leas tu palabra, la palabra de Dios todos los días, que estés en los servicios renovando tu mente, poniendo atención, porque muchas veces dices: nada se me queda, nada se te queda pegado en la cabeza, y no te disipulas y no lees la Biblia y no vienes a la iglesia, pues menos. Entonces tú ven, pon atención y el Espíritu Santo hará lo que tenga que hacer. Pedro cita un salmo muy conocido que los peregrinos cantaban en sus viajes a Jerusalén. Vamos al Salmo 118:22. Todo este salmo era cantado por los peregrinos que iban a Jerusalén en las 3 fiestas principales: la de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta que acababa de pasar días antes, si no es que 1 o 2 días antes tal vez, la fiesta de Pentecostés, de las cosechas. Los peregrinos se sabían el Salmo 118 de memoria y lo iban cantando. Tenían su métrica en hebreo, obviamente. No creas que iban cantando en español, no hablaban español, hablaban hebreo, arameo en todo caso, y lo iban cantando. ¿Y era conocido por el Sanedrín, por los escribas, por los fariseos? Sí, por supuesto que sí. Pedro les cita el Salmo 118:22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Con esta cita, Pedro recuerda a los principales sacerdotes y a los fariseos las palabras que les había dicho Jesús en la última semana de ministerio. Mateo 21. Ponga atención, ya vamos a terminar, pero ponga mucha atención. Mateo 21, 43 y 44. Después de que Jesús, estas palabras son dichas en su última semana de ministerio terrenal.
Si tú lees el principio del capítulo, dice entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, llega al área del templo, y todos los hechos de Mateo 23 hasta 21, perdón, estamos leyendo, se dan en el patio del templo. Se acercan los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y le dicen: ¿por qué dejas que canten? ¿Cómo es posible? Cállalos, bla, bla, bla. Y desemboca en una parábola, la parábola de los labradores malvados, donde Jesús habla acerca del pueblo de Israel y les dice: había un hombre que tenía una viña y la arrendó y mandó a su siervo y lo mataron, mandó a su siervo y lo mataron, mandó a su hijo y lo mataron. ¿Qué cree que va a pasar? El hombre va a regresar y va a acabar con esos hombres malvados y le va a dar su viña a alguien más. Es una parábola que habla acerca de la iglesia de Cristo, como la palabra estaba, la edificación estaba dada a los israelitas, pero ha sido quitada y ha sido pasada a la iglesia el edificar el reino de Dios. Y termina Jesús citando el Salmo 118, versículo 43 y 44, dice: por tanto, les digo que el reino de Dios, no, desde el 42, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y esta cosa es maravillosa a sus ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios va a ser quitado a ustedes y será dado a gente que produzca fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Cuando Jesús pronunció estas palabras, los sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta que se estaba dirigiendo a ellos, que hablaba de la nación de Israel, de los dirigentes que no hacían verdaderamente la voluntad de Dios. Ahora Pedro les repite las mismas palabras. Los miembros del Sanedrín eran los edificadores espirituales de la casa de Dios, pero ellos tienen que escoger las piedras. Y rechazan una piedra para edificar, una piedra que no consideraron apta. Pero Dios, que es el arquitecto, tomó esa piedra y la hizo la piedra del ángulo. La cita de este salmo es una gráfica ilustración de Jesucristo. Pedro lo dice en su epístola años después, porque entendía perfectamente. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Pedro entendió perfectamente cuando Jesús lo dijo, entendió perfectamente el Salmo 118. Y no solamente se los dice a los sacerdotes, a los saduceos, al sumo sacerdote, a los gobernantes, también lo escribe en una epístola para todos los cristianos. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Acérquense a él. Hey, hermano, acércate a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio tanto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es Sión? Nosotros, los escogidos, los redimidos. ¿Sobre quién estamos edificados? Sobre Cristo Jesús. El que creyere en él, en ella, en la piedra, en Cristo la roca, no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Cristo es precioso, pero para los que no creen, Cristo es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, porque son desobedientes. También para esto fueron destinados. Los miembros del Sanedrín deben de aceptar que ellos son edificadores espirituales de la casa de Dios, de la cual Dios ha hecho a Jesucristo la piedra angular. Algunos traductores prefieren cabeza del ángulo, piedra angular. Son dos maneras distintas de traducirlo. La piedra angular en los tiempos antiguos era la parte donde se fundamentaba, donde descansaba toda la estructura de una casa. La piedra angular o cabeza del ángulo es el cimiento de la casa. Nosotros usamos esta expresión para hablar acerca del fundamento. No pueden librarse los sacerdotes del nombre de Jesús. Pensaron que crucificándolo sería suficiente, pero no se han podido librar de él. Y Pedro, les recuerda que él es la piedra que desecharon, pero que al caer sobre de ella serán desmenuzados. Ya más adelante en tu casa lees, Pablo también lo entendió y lo escribe en Romanos, en Efesios.
Versículo 12, aquí terminamos. Ángel, ayúdame por favor. Todavía remata Pedro su sermón y les dice su defensa, porque este más que un sermón es una defensa, aunque sirvió como sermón. Y en ningún otro, hablando de Cristo, en ningún otro fuera de Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedas ser salvo. Cierra tus ojos. Este versículo es uno de los más conocidos de la Escritura, por eso quise terminar con él, no avanzar más. Aparte de que ya llevamos algo de tiempo, aunque no es nuestro el tiempo, es del Señor. Ya lo vamos a ver la semana entrante en mayordomía, en Cosmovisión. Y este versículo de los más citados en la Escritura para hablar acerca de la salvación en Cristo. Porque no hay salvación en el judaísmo, en ninguna otra religión. La verdad tiene varias características y una de ellas es exclusividad. No puede ser tu verdad y mi verdad, no puede ser tu manera y mi manera. Y Pedro declara aquí verdad y dice: no hay otro nombre para ser salvo, solamente el nombre de Cristo. Es de los más conocidos este versículo en la Escritura y de los más citados para hablar de la salvación exclusivamente en Cristo. Pero tienes que entender bien su contexto. Pedro se lo está diciendo a las personas que eran encargadas de proveer el camino de salvación para el pueblo de Israel. Ellos eran los encargados de decirles: oye, haz esto, no hagas esto, haz lo otro, no hagas lo aquello. Pero Jesús mismo los confrontó una vez y les dijo: ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Tan pesada carga en la espalda de ellos y ustedes no la quieren tocar con un dedo. Ellos se creían los que más sabían acerca de salvación. Ellos creían, los sacerdotes, los saduceos, que eran la autoridad suprema para determinar cómo caminar en salvación. Y Pedro les dice con una bofetada, con guante blanco: ustedes no saben nada acerca de la salvación. Ustedes desecharon la piedra de edificación, y el único nombre en el cual puedes ser salvo es en el nombre de Jesús. Pedro revela una vez más el contenido de nuestra fe. Ya no nos vamos a detener ahí, ya vimos hace un par de semanas. No hay otro nombre. El nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre en el cual está contenido la totalidad de nuestra fe. No como algo místico o mágico, sino desde su encarnación hasta que resucita y asciende a los cielos. Cada uno de los hechos redentores de la vida de Cristo son los que nos hacen salvos. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo. Pero te decía cuando empezamos que una mejor traducción es en que debamos ser salvos. En el griego original, la traducción de la palabra debería ser: debamos ser salvos. Si tú hablas de poder ser salvos, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, habla de que tal vez hay otra manera, otra habilidad en que el hombre podría alcanzar salvación, pero no la hay. No hay manera en que nosotros los seres humanos por nuestros medios alcancemos la salvación. La única manera es creyendo en el nombre de Jesús y arrepintiéndonos de una vida pecaminosa. Por eso es que en el texto una mejor traducción es: no hay otra manera en que debamos ser salvos. La palabra debamos, o la traducción debamos, si lo traduces así, nos hace darnos cuenta que hay una divina necesidad establecida por Dios en un plan y un decreto para ser salvos a través de la persona y la obra de Cristo. Cierre sus ojos y váyase el día de hoy con esta palabra en su mente y en su corazón. Atesórela, mastíquela, rumíela en la semana, vuélvala a escuchar, vuélvala a escudriñar en la semana. Pedro y Juan son arrestados por predicar. El Sanedrín, en su mayoría saduceos, estaban resentidos porque no tenían credenciales y porque para acabarla predicaban de resurrección. Pero ellos no se esperaban lo que se iban a encontrar. Después de reunirse a la mañana siguiente, los 71 ancianos, altaneros, altivos, orgullosos,
Pensaron que iban a despedazar a estos dos hombres del vulgo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes se creen? No saben nada. Pongan ahí al paralítico en medio, al que según sanaron, a ver qué pueden decir. Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usando todo lo que Pedro aprendió durante los 3 años y medio con Jesús, aún lo que había aprendido con anterioridad cuando de niño leía la Torá, la Tanaj y los profetas. Pedro, el Espíritu Santo lo usa para sacar todo eso y confronta al Sanedrín y les dice: ustedes crucificaron a Jesús, Jesús resucitó, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret resucitado, este hombre hoy tiene sanidad. Ustedes desecharon ese fundamento. Ustedes tenían que edificar la casa espiritual, pero desecharon el fundamento. ¿Y saben qué? Yo les voy a decir la única manera de ser salvos. Ustedes creen que saben cómo podemos ser salvos y han puesto cargas pesadas que nadie puede llevar. Pero yo les voy a decir el día de hoy, la única manera de ser salvos es creyendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay más. Este versículo sigue tan vigente el día de hoy como el día que fue escrito o como el día que fue pronunciadas esas palabras por Pedro. Pedro lo dice delante del Sanedrín. Yo te lo digo el día de hoy, amado hermano, personas que estamos aquí, que nos visitan por primera, segunda vez, escucha el Evangelio. En muchas iglesias se predica todo menos el Evangelio y nunca nos hablan de que tú tienes una necesidad apremiante de ser salvo. Nunca te han confrontado con el pecado, no te hacen ver que tu vida no le agrada a Dios, que naciste en pecado, que no tienes que hacer nada malo, ya naciste en pecado. Y algo que Dios no soporta en su presencia, que lo aniquila de un soplo, es el pecado. Por eso nos surgen noticias buenas de salvación. Y Pedro aquí presenta una vez más el Evangelio. Ustedes fueron pecadores, ustedes desecharon la piedra, ustedes desecharon a Cristo, ustedes lo crucificaron, pero ¿qué creen? Resucitó. Y si ustedes creen en su nombre, se arrepienten de sus pecados, ustedes serán salvos. Si Dios ofreció el perdón de pecados a estos 71 ancianos culpables de crucificar al Señor Jesucristo, ¿cuánto y más no nos lo ofrece a nosotros? Todos somos igual de culpables, vaya, pero vaya, ellos estuvieron ahí presentes ese día y tomaron la decisión de entregarlo a Pilato y todavía presionaron a Pilato para que lo condenara a una cruz. Si Dios ha perdonado y ofreció el perdón de pecados a estos hombres, porque la Biblia nos dice más adelante que varios de ellos creyeron, varios sacerdotes y varios fariseos fueron convertidos, ¿tú crees que no pueda perdonarnos a cada uno de nosotros? Aquí el punto es que reconozcas tu pecado, que reconozcas la gracia de Dios en Cristo y que corras hacia Él, te rindas a sus pies y le digas: Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón. Por favor, quiero poder estar delante de ti. Me arrepiento, no quiero seguir cometiendo, no quiero seguir viviendo en una vida de pecados. Muchas veces no nos ponemos a pensar que hay eternidad. Muchas veces pensamos que todo lo que hay aquí es todo y que es el aquí y el ahora. Pero ciertamente la Biblia nos habla de eternidad. En tu mismo corazón sabes que hay más que solamente esto. No esperes a mañana, siempre te lo digo, y muchos dirán: ¿por qué el pastor siempre dice esto? Porque al igual que Pedro, me preocupa tu destino eterno. Al igual que Pedro y que cualquier pastor consciente, me preocupa qué va a ser de ti en la eternidad. Señor y Dios, en esta tarde ya te damos gracias por la palabra que hablas a nuestras vidas. Hoy nos damos cuenta que el juicio que ejercieron los fariseos, los saduceos principalmente, los sacerdotes, sobre Pedro, sobre Juan, realmente lo que ellos pensaron que iba a ser para mal, se convirtió en una bendición. Tenemos uno de los sermones, una de las defensas más impresionantes, magistrales del Evangelio y del nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos des el mismo denuedo, el mismo valor que a Pedro, pues a pesar de que estos hombres odiaban el nombre de Jesús y querían borrarlo de la faz de la tierra, Pedro no tuvo temor en volver a mencionarlo. Te rogamos que, al igual, Espíritu Santo, todo lo que está entrando en nuestra mente y corazón en el día, en el momento correcto,
tú lo pongas por obra, Señor. Que quites de nosotros esa mentalidad, esa manera errónea de pensar, de creer que nada se nos queda, que no retenemos nada. Tal vez no todos estemos capacitados o con el llamado a predicar, a retener para predicar, pero en el momento y en el lugar indicado, tu Espíritu sabemos que va a venir a nosotros, ya está en nosotros, pero que va a sacar todo eso que ya tú has estado acumulando en nuestra mente y corazón, y vamos a presentar el Evangelio correctamente. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias en esta tarde por la persona de Cristo, por el nombre de Cristo Jesús, en quien únicamente en Él debemos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra forma, no hay otro modo, solamente Cristo. Por eso Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él.